Esto es Yo Sabo Más y vengo a hablar tonterías. Les presento a mi grano. Quiso venir. Hey. Squishy, squishy. Hay mucha gente hablando últimamente de La Sirenita. Así que vamos a hablar de eso. Y como he visto que hay mucha gente que no sabe ni siquiera cómo es el cuento, dije, pues hay que hablar de eso porque mi canal es para desasnar un poco a la gente. Pongo en contexto, por si no saben. El año que viene, en el 2023, va a salir el live action de La Sirenita. Pero Disney decidió que esta vez el personaje principal sea una chica negra, una sirenita negra, o afrodescendiente, o como le quieran decir. Ahora, hay un montón de personas que se están quejando porque se supone que en realidad si la sirenita era de Dinamarca no puede ser morón, no puede ser afrodescendiente porque es de Dinamarca. Porque si en la película era colorada, blanca y tenía los ojos celestes, ahora me la están cambiando? ¿Por qué este? ¿Por qué lo otro? ¿Y por qué? Gentes, en el cuento hay un montón de cosas que en la película no están y no suceden, o sea, han cambiado muchísimas cosas porque siempre que se hace una obra que estaba escrita, ya sea una novela o un cuento, se hace una adaptación porque no puede salir exactamente lo mismo que está en un libro o en un cuento. Hay un montón de cosas que no hay manera de mostrarlas. Por eso siempre es una adaptación. La adaptación del cuento de La Sirenita de Hans Christian Andersen que hizo Disney en 1989 es de una determinada manera, tiene unas ciertas características. Ahora, hay un montón de gente que no leyó el cuento y supongo que deben creer que la historia es como la hizo Disney y no es así. De hecho, el final, que yo diría que es de lo más importante que puede suceder en una historia, es completamente diferente. Es absolutamente distinto. Así que, en todo caso, ya deberíamos habernos empezado a quejar en el 89, ¿eh? No ahora. Empecemos a ver cuáles son algunas de las diferencias de la película de Disney de 1989 y el libro o el cuento. Yo calculo que había un montón de gente que no lo leyó directamente. La Sirenita tiene, no sé, alrededor de 10 años u 11 debe tener cuando empieza el cuento y tiene varias hermanas, creo que son 5 o 6, y la abuela de ellas, primera diferencia bastante grande, no aparece directamente en la película de Disney. Sí, la abuela yo diría que es el tercer o cuarto personaje en importancia. En la película de Disney directamente no está. La abuela les dice a ella y a todas las hermanas que cuando cumplan 15 años van a tener permiso para subir a la superficie, o sea, para ver el mundo de los humanos. La abuela le dice que a medida que vayan cumpliendo 15 años van a tener permiso para subir a la superficie y ver el mundo de los humanos. A medida que todas van cumpliendo sus 15 años, van subiendo a la superficie y cada cual ve, dependiendo de la época de año en la que cumplan los años ellas y qué sé yo, van viendo diferentes cosas. No todas ven lo mismo. La que le toca a nuestro personaje principal, que es la Sirenita, y ese día sucede lo que sí sucede en la película, que es que ella ve que hay un barco en el que se está celebrando algo, ve que hay mucha gente festejando algo, y cuando las olas, dice, la levantan y ella se puede asomar y acercar, ve que es el cumpleaños del príncipe, que cumple 16 años. O sea, el mismo día que es el cumpleaños de la Sirenita y cumple 15, es el cumple del príncipe que cumple 16. Y lo están festejando arriba de un barco. Hay una tormenta, no saben que se va a desatar una tormenta, entonces siguen todos festejando, no se dan cuenta, la tormenta sobreviene muy rápido y el barco se hunde. Ella busca al príncipe entre todas las cosas que están flotando y el barco que se hundió y qué sé yo, lo encuentra y lo lleva
a la orilla de la playa. Esa parte de la historia es bastante fiel. Lo que es diferente en esa parte es que no hace mucho hincapié en que ella le hable o le cante o algo así, pero sí dicen que vienen unas muchachas que están caminando por la playa, unas muchachas X, ¿sí? Que están caminando por la playa y lo encuentran, ¿sí? Y él ve que una de esas muchachas le pareció más linda o es la que él primero vio cuando abrió los ojos. Entonces, de alguna manera creyó que era esa chica la que lo había salvado. No era la bruja. Sí, es una señora. De hecho, en la película, si yo no recuerdo mal, porque la vi hace mucho tiempo, es el perro el que lo descubre y uno de los sirvientes de él. No aparece ninguna chica en esa parte. En el cuento dice que son 3 chicas que van caminando por ahí por la playa y que él queda prendado de una en particular. Es un personaje secundario. La sirenita se queda como mal, ¿no? Porque se da cuenta que él se quedó pensando en esa chica que después se va y no sigue estando en el cuento hasta más adelante. Se pone triste porque dice, ay, él está prendado de ella y cree que soy yo, pero yo no se lo puedo decir. Y dice en el cuento que ella va muchas noches a ver lo que sale a la superficie del agua para mirarlo solamente y que está muy triste y que qué sé yo y bla, bla, bla. Y por eso decide ir a ver a la bruja, porque cree que es la única que la puede ayudar a hacer algo para poder salir del agua y estar con él. Entonces va a ver a la bruja del mar. Y la bruja del mar le dice, yo te puedo hacer un par de piernas, pero, y esto es lo que no aparece en la película, querida, ¿querés venir a contar vos? Lo que no aparece en la película es esto de las piernas, que le dice, vas a tener 2 piernas, pero te va a doler todo el tiempo. Cuando aparezcan las 2 piernas vas a sentir como que un cuchillo te rajó al medio, o algo por el estilo, dice. Y cada paso que des con esas piernas te va a doler. Vas a sentir como si todo el tiempo te estuvieran clavando cosas en los pies. Algo así dice el cuento. Cosa que en la película no aparece. Sí. Y la parte de la voz, que sí aparece, la bruja le dice que ella no va a poder hablar, que va a ser muda, porque le va a sacar la voz. Para sacarle la voz, le corta la lengua. Le corta la lengua. Sí, no es que le saca la voz, sí, en la película lo suavizan un poco, ¿no? Porque va saliendo la voz así como si fuera algo etéreo y bonito y se mete dentro del caracol. En la original, primero que siente mucho dolor en esas piernas y en esos pies que le da la bruja, y segundo que le corta la lengua. Sí, no solo le saca la voz, le corta la lengua. Estamos hablando de una persona sin lengua. Sí. Creo que este detalle no es tan importante, pero me gustaría mencionarlo igual porque en la película la sirenita se toma el brebaje, la poción o lo que sea de la bruja y creo que Flounder y Sebastián tienen que llevarla urgente a la superficie porque si no se ahoga. Bueno, eso no pasa en el cuento. En el cuento ella sale del agua, se va sola, se va a la playa y se toma la poción. Y siente el dolor enorme, qué sé yo, y le salen las piernas y ya no puede hablar. Y no recuerdo bien, pero creo que es el príncipe el que la encuentra y le pregunta y le habla y ella no puede contestarle. Y bueno, se la lleva igual a su palacio y la tiene como una de sus favoritas. Y como ella no le puede hablar, pero él siente que lo quiere mucho. Creo que andan a caballo juntos, pasan mucho tiempo juntos y qué sé yo, y él realmente aprecia que ella lo quiera tanto, pero no la quiere como ella lo quiere a él. Otra de las cosas que menciona mucho en el cuento, por lo menos 3 o 4 veces, es que hay bailes, ¿sí? Que en esa época se hacían mucho,
Y la sirenita dice que bailaba de una manera muy grácil, que era muy vistosa, que era muy lindo ver cómo bailaba, pero no se olviden que cada paso que daba ella era doloroso. ¿Se acuerdan lo que le había dicho la bruja? Ella bailaba sintiendo un dolor increíble, sí, y creo que podría decir que en el cuento hace más hincapié en cómo bailaba ella que en cómo cantaba. No le dan tanta bola al tema de la voz, o sea, que sea una sirena y que cantara tan melodioso, la verdad que no. Hace más hincapié en que ella bailaba de una manera muy grácil y muy bonita, y justamente en que nadie sabía y que ella a nadie le podía decir que se moría de dolor cada vez que bailaba. De eso en la película nada. Si bien el príncipe la tenía a ella como una de sus favoritas y pasaba tiempo con ella y etcétera, etcétera, nunca la quiso como para casarse con ella. Y la bruja le había dicho eso. Si el príncipe no se casaba con ella, sí, no rompía el hechizo y ella se iba a morir y se iba a transformar en espuma de mar. Eso pasó. Otra diferencia que también nos lo dice es que la abuela le cuenta a la sirenita que las sirenas viven aproximadamente 300 años o más, ¿sí? Que no tienen la vida corta que tienen los seres humanos. Entonces también era diferente el hecho de que ella, si se volvía humana, iba a vivir mucho menos tiempo que siendo sirena. La cuestión es que la chica esta, de la que el príncipe se había quedado enamorado porque lo había rescatado, lo había encontrado en la orilla de la playa, aparece en un momento. Creo que hacen referencia como que la chica estaba, no sé si era tal vez una especie de monja o una persona que estaba recluida en algún lado y no podía casarse, entonces como que el príncipe no contaba con ella a pesar de que le gustaba. Pero resulta que después esa chica deja de estar encerrada o lo que fuera, o deja de ser religiosa o lo que sea, y ya puede casarse. Entonces se encuentra con el príncipe y se van a casar porque el príncipe se había quedado enamorado de ella. O sea, tal vez porque de alguna manera pensaba que era la sirenita que la había rescatado, pero igual él teniendo a la sirenita en su casa y estando y conociendo a la chica esta y reencontrándose con ella, la prefiere a ella. Sí, la chica esta no era ni mala, ni había hecho ninguna cosa mala, no había hecho nada, era como un personaje secundario, pero del que el príncipe se había quedado enamorado. Muchos sectores, desde hace mucho tiempo, sectores de la sociedad se proponen acabar con ellas, para que sepan tomarse de mi humana María y transitar por el camino del bien, la verdad, la libertad, la justicia y la caridad. Oramos por María del Milagro. Bienvenida seas, Madre. Bienvenida seas, te amamos, te saludamos. Sabemos que estás cerca de nosotros. No venimos a saludar con nuestros pañuelos. Bendigamos nuestro barrio. Nos hacemos la señal de la cruz. Mi barrio es lo mejor, mi barrio es un meme. No sé qué onda. Empecé a hablar de la sirenita y pasó una procesión por mi casa. ¿Será el demonio que me está mandando alguna señal? ¿Eres tú, Satanás? Bueno, vamos llegando al final. El príncipe se promete el matrimonio con esta chica, sí, porque era ella a la que quería y era ella a la única que quiso en realidad en todo el cuento. Así que están preparando la boda y la sirenita está con ellos, ¿no? Porque el príncipe la quería igual, o digamos, le tenía algún afecto, un poquito. Están festejando el matrimonio en el barco y creo que durante la noche, si no me equivoco, las hermanas de la sirenita suben a la superficie, ¿no? Y le hablan a ella y le dicen que si ella mataba al príncipe con un puñal que le estaban llevando ellas, las hermanas, ella podía volver a ser sirena. Sí, sus hermanas habían cambiado sus cabelleras, sí,
se habían cortado todas el pelo y le habían dado el pelo a la bruja y se lo dieron a cambio de ese puñal mágico con el que la sirenita tenía que matar al príncipe. Tenía que clavárselo en el corazón y cuando la sangre manara de su cuerpo y le tocara los pies a ella se iba a transformar en sirena y iba a poder volver con sus hermanas a su reino. La sirenita agarró el puñal y fue y entró a la habitación a donde estaban durmiendo el príncipe y su reciente esposa. Al verlo durmiendo, dice, no tuvo el corazón para matarlo. Entonces le dio un beso en la frente y se fue. Y se murió. Cuando salió el sol, sí, la sirenita se tiró al agua y se transformó en espuma de mar. Se murió. Así termina el cuento. Así termina el cuento. No termina casada con el príncipe. La chica esta no era la bruja disfrazada. No, era una chica X. Era una chica que pasaba por la playa. Nos han mentido desde 1989. Una de las cosas que las personas estuvieron diciendo, por ejemplo, era que el cuento era muy crudo. En algunas cosas es bastante feo, sí. Por eso hicieron una adaptación para los niños, porque el cuento no era para niños. Sí, Hans Christian Andersen hacía cuentos infantiles. Era para niños. Estaba pensado para niños, no era un cuento para adultos. En ningún momento lo fue. Era un cuento para niños. Y los cuentos para niños en esa época eran bastante heavies. Casi todos. O sea, si ustedes leen y han leído cuentos infantiles, esos cuentos infantiles eran bastante feos y tenían cosas que eran bastante duras. Sí, y seguían siendo para nenes. Eran así en esa época. No se olviden que más o menos en esa época los nenes trabajaban en fábricas durante 14, 15, 16 horas con los padres o sin los padres. Sí, la vida era más dura en esa época. Sí, así que un cuento de estos era una pavada. De hecho, creo que el último párrafo del cuento dice que, algo así, ya no me acuerdo bien porque lo leí hace unos días, dice que la sirena se transforma en espuma de mar, pero se transforma como en una especie de sílfide, como una especie de ser del aire, ¿sí? Y esos otros seres del aire le dicen que va a estar durante 300 años siendo esa especie de ser del aire y que cuando ellas se metan en las habitaciones de los niños y los niños se rían, ellas van a irse sacando días si ellas van a las habitaciones de los niños y los niños están sonriendo y son buenos, ¿sí? Y si los niños son malos, cuando ellas los van a visitar de manera invisible a sus habitaciones, ellas van a llorar y que por cada lágrima que derramen por esos niños malos o esos niños que hagan alguna cosa mala o lo que sea, van a sumárseles días a esos 300 años. Y luego de esos 300 años, ellas obtienen un alma inmortal, como los seres humanos. Porque la abuela en el cuento les dice que ellas viven 300 años o más, pero que no tienen el alma de los humanos. Sí, ellas no tienen alma, como si fueran, no sé, un ser con características diferentes y no tienen el alma de los humanos. Entonces, le dice esta sílfide o lo que sea, que después de pasados esos 300 años, que ayudada por los niños que sean buenos y que se rían y qué sé yo, podría llegar a ser menos, ella va a obtener finalmente un alma inmortal para poder ir con Dios. La parte más importante del cuento es obtener un alma inmortal y poder ir a ver a Dios. No tiene un pedo que ver con casarse con un príncipe ni nada por el estilo. Eso es una parte de la historia. Es lo que nos hace llegar a finalmente ser una buena persona o un buen ser o una buena sirena y no cargarte a alguien para volver al estado en el que estaba antes, sino morirte, ¿sí? Ser así una persona
elevada o un ser elevado que no mata a otro para su propio bien, sino que se muere, se sacrifica por tener después un alma inmortal. ¿En qué parte de la película de Disney vieron eso ustedes? A mí me gustaría que hagan una película así, porque lo más importante, el meollo de la historia sería completamente diferente. No tendría nada que ver y el mensaje final sería mejor, me parece. Ahí los tenés a los intolerantes diciendo, pero ¿por qué tiene que ser negra? ¿Por qué me cambian la historia? ¿Por qué? Las diferencias. ¿Qué diferencias hay? Aparte de todo lo que te conté ya, por ejemplo, la sirenita y el príncipe no tienen nombre. No tienen nombre en el cuento. No tienen nombres propios. Son la sirenita, el príncipe, la bruja, la abuela. No hay nombres propios. No hay. Si estamos hablando de cómo es en la película, por ejemplo, cómo son los escenarios y que eso es tan tropical, porque la música es tropical, el escenario es tropical, sí. En Dinamarca el mar es frío y es una chotada. O sea, debe haber, no sé, foquitas, algún que otro pescado grande, chiquito, y no mucho más. No hay corales, no hay pececitos de colores, no hay un montón de animalitos, porque son de mares fríos y horribles. No tienen un pedo que ver con lo que hay en la película. En la película, por ejemplo, yo recuerdo que aparece la estatua del príncipe, ¿sí? Y la sirenita la tiene como ahí entre sus cosas favoritas de las cosas de los humanos que tenía guardadas. Ahora, en el cuento hay una estatua que dice que a ella se le asemejaba bastante al príncipe cuando lo había visto, pero no es una estatua del príncipe. El padre, por ejemplo, creo que aparece en una o dos partes nada más y es totalmente irrelevante el tipo. La que aparece, la que habla con ella, la que más está con ella y todo, es la abuela, que en la película directamente no está, no existe. En todo el aspecto, que es lo que la gente más ruido le hizo, sí, en la película es blanca y en el cuento también dice que es blanca. Creo que también dice que tiene los ojos celestes. Con respecto al resto del cuerpo, no dice nada. Dice que la cola es muy larga, que su cabellera también es muy larga. No habla de ningún color, de ninguna otra cosa en particular. O sea, por ejemplo, el príncipe dice que es morocho, que tiene el pelo oscuro y que tiene los ojos negros. Negros. Y lo dice 2 veces en el cuento. Dice que tiene los ojos negros. A Disney se le salió de los huevos que los tenga celestes. Y le salió de los huevos ponerles nombre, porque no tenían nombre tampoco. Y le salió de los huevos que sean el Caribe, porque tampoco eran en el Caribe. Ahora, ¿qué mierda hacía una persona tan pálida y pelirroja en el Caribe? No tenemos idea. Finalmente, podríamos decir que en la película del 89, los guionistas de Disney hicieron lo que se les ocurrió, lo que se les antojó con el cuento original. Sí, porque no era una copia fiel, como he visto que algunas personas dijeron en las redes sociales en estos días. Nada que ver. El cuento es muy distinto. De hecho, como dije al principio, el final del cuento no tiene nada que ver y el mensaje que deja es totalmente distinto. Y en cuanto al aspecto de la sirenita, es un ser mitológico. No existe, sí. Y si llegan a existir las sirenas, creo que no van a ser blancas y de ojos celestes. Ni en pedo. Yo creo que se deben parecer más a una especie de monstruo verdoso, con aletas, si es que tienen algo que parezca manos, sí. Y si quieren ir más lejos todavía, sí, porque el cuento, no recuerdo cuándo lo escribieron, pero creo que eran 1700 y pico, 1800 y pico. Las sirenas mitológicas, el ser mitológico en el que se basó Hans Christian Andersen para escribir el cuento, en un principio no eran así. Eran así. Eran putas aves con cara de mujer. No tenían un pedo que ver con una mujer mitad pez y mitad persona.
nada que ver. Así que ya Hans Christian Andersen viene mandándonos fruta desde esa época. Parece que hay mucha gente que quiere disfrazar su racismo de no, pero es esto, no, porque el original, no, porque el original era completamente diferente. Y si a Disney le salió de los cojones hacer lo que quisieron con la historia, van a volver a hacer lo que quieren con la historia en el 2023, en el 2040, en el 2062. No importa si ellos son los dueños de todo y van a seguir haciendo lo que se les ocurra con sus historias. Si las van a cortar, las van a masticar, las van a escupir, van a hacer lo que quieran con la historia. Por más que vos, que tenés 30 y pico, 40 y pico, o 50 y pico, te quejes. No tienen el poder, ellos. Así que van a hacer lo que se les ocurra con las historias. Ya está. Y otra cosa, sí, porque la gente que se queja de lo que le parece y si acomoda la queja dependiendo, sí, porque por ejemplo la historia de Lightyear es, hasta donde yo sé al menos, completamente original de Disney, sí, y la gente se estaba quejando por un beso lésbico. ¿Ahí qué van a decir? No me gusta era una historia original en la que podían hacer lo que se les cantara a los huevos y como metieron un beso lésbico, ¡oh! Un beso lésbico, ¡ay, qué horror! No, pero inclusión forzada. No me jodas. Vos, Raúl, vos, Mabel, lo que no querés es nada diferente que te haga pensar, ¿sí? En esa gente que existió siempre, siempre, desde que el mundo es mundo, que existen las personas de color, las personas racializadas, ¿sí? Las personas que tienen otras orientaciones sexuales. Existieron siempre, pero a vos te hace ruido porque no querés que esas personas sean visibilizadas, lisa y llanamente. Eso es lo único que te preocupa, porque siempre que se quejan de algo, no va a ser porque la persona es blanca o porque la persona es hetero. De hecho, hay muchísimas películas y muchísimas obras a donde hicieron personajes que eran afrodescendientes o africanos directamente o asiáticos o lo que fuera y los hicieron blancos. Los hicieron blancos cuando no eran blancos ni en pedo. Y nadie se quejó. Y nadie dijo nada. Es increíble. Así que si solo te molesta que una persona sea más oscura o te molesta que tenga otra orientación sexual, bienvenido al mundo de la gente de... Bueno, he dado mucha información. Esa era la meta. Te conté cómo era el cuento de verdad, sí, cómo era el cuento original, sí. Y te di mi opinión, aparte, que no me la pediste, pero era gratis. Y aparte viste que pasó una procesión por mi casa. Era el demonio diciéndome, ojo con lo que vas a decir, cuidado. Por favor, regálenme un like, regálenme un corazoncito, síganme, sean buenos. ¿Y qué más? ¿Sí? Todavía no sé qué decir en esta parte. Soy un asco. Dame un like, por favor, si te gustó. Compartí esta información para que la gente no siga hablando sin saber. Eso sería genial, sí, que todos estemos informados y sepamos de lo que estamos hablando. Por favor, activa la campanita para ver el próximo video pedorro que haga. Les mando a todos los que estén ahí, sí, corazones bellos, suaves, dulces, y culitos bellos, suaves y dulces. Bueno, no sé si correspondía, pero gracias por ver el video y gracias por quedarte ahí. Besos.